and then you work, and then you come for lunch for another bill, and then you come back to your cell. Después de décadas de misterio y especulación, ¿podrá finalmente ser verdad? ¿Se ha encontrado por fin el cuerpo del famoso líder sindical Jimmy Hoffa? Durante años, su desaparición ha desconcertado a los investigadores y alimentado teorías de conspiración. Pero descubrimientos recientes sugieren que la búsqueda de Hoffa puede haber llegado a un final impactante. ¿Qué crees que le pasó realmente a Jimmy Hoffa? Comparte tus teorías en los comentarios a continuación. Desvelemos el misterio de décadas de la desaparición de Jimmy Hoffa y exploremos las últimas afirmaciones sobre su posible descubrimiento. El misterio que rodea a Jimmy Hoffa. El año 1975 fue el año en el que Jimmy Hoffa, un importante dirigente sindical de mediados del siglo XX, desapareció sin dejar rastro. Durante ese período, se desempeñó como presidente de la Hermandad Internacional de Teamsters, reconocida como una de las organizaciones laborales más grandes y poderosas de los Estados Unidos. A lo largo de casi medio siglo, su desaparición ha cautivado la atención del público, lo que ha dado lugar a multitud de investigaciones y multitud de ideas estrafalarias. No es solo el hecho de que Hoffa fuera un actor destacado en el movimiento sindical lo que preocupa a la gente por su desaparición. También está el hecho de que se cree que tiene conexiones con la mafia. Era bien sabido que Hoffa tenía la capacidad de lidiar tanto con empresas comerciales legales como con las partes más nefastas del crimen organizado. También fue reconocido por su influencia. Cuando era presidente de los Teamsters, fue acusado de mezclarse con conocidos líderes de la mafia y de utilizar fondos sindicales para operaciones personales y criminales. Estas acusaciones se hicieron durante su mandato. Debido a estas afiliaciones, Hoffa se convirtió en un objetivo para las fuerzas del orden y, en 1967, fue declarado culpable de manipulación del jurado, intento de soborno y fraude. Y también cumplió varios años de cárcel por estos delitos. El año 1970, cuando salió de la cárcel, debía marcar el comienzo de su regreso. Sin embargo, fue alrededor de este periodo cuando desapareció. Sigue mirando para descubrir por qué la narrativa se vuelve más complicada. Desde el principio de los tiempos, el público ha estado cautivado por el misterio que rodea el destino de Hoffa. Fue asesinado por la mafia para impedirle volver a ascender a la cima del sindicato Teamsters. Es posible que desapareciera para comenzar una nueva vida con una identidad diferente. ¿O sucedió algo totalmente diferente? A lo largo de los años han surgido un gran número de hipótesis. Hay una escuela de pensamiento que dice que Hoffa fue enterrado debajo del estadio de los Giants en Nueva Jersey. Son muchos los que creen que su cuerpo fue quemado en una fábrica de basura que estaba controlada por una turba. A pesar de investigaciones exhaustivas, que incluyeron excavaciones en varios lugares diferentes, sus restos nunca han sido descubiertos. Las recientes afirmaciones de nuevas pruebas y supuestos descubrimientos han reavivado el interés en el caso, lo que ha llevado a un renovado interés en el caso. Después de obtener información de una fuente confiable, la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, llevó a cabo recientemente una búsqueda bajo un antiguo vertedero en el estado de Nueva Jersey. La pista provino de Frank Coppola, cuyo padre afirmó haber presenciado allí el entierro de Hoffa poco después de su desaparición. El relato de Coppola proporcionó detalles específicos que coinciden con algunos elementos de investigaciones anteriores. Pero lamentablemente la búsqueda no arrojó pruebas concluyentes de los restos de Hoffa. Otras nuevas afirmaciones han surgido de diversas fuentes, incluidos miembros de la mafia y periodistas de investigación. En 2009, Daniel Moldea, un periodista de investigación que ha estado investigando el caso Hoffa durante décadas, sugirió que el cuerpo de Hoffa fue enterrado en un vertedero de Nueva Jersey controlado por la familia criminal genovese. La teoría de Moldea, basada en entrevistas e investigaciones, apunta a una ubicación específica que se alinea con algunas de las búsquedas recientes del FBI. Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, todavía no había pruebas definitivas que confirmaran el lugar de descanso final de Hoffa. La fascinación que despierta el caso de Hoffa es comprensible.
No es frecuente ver un caso de la vida real en el que un poderoso líder sindical desaparezca sin dejar rastro, posiblemente a manos de la mafia, y es algo que ha alimentado el interés de los verdaderos aficionados al crimen y los teóricos de la conspiración. Cada nuevo acontecimiento, por pequeño que sea, vuelve a despertar la esperanza de que este misterio de larga data finalmente pueda resolverse. Sin embargo, con cada investigación que resulta vacía, la pregunta sigue siendo, ¿alguna vez sabremos realmente qué le pasó a Jimmy Hoffa? El viaje de Jimmy Hoffa, desde un niño hasta uno de los líderes sindicales más influyentes de Estados Unidos, es una historia de ambición, poder y controversia. Nacido el 14 de febrero de 1913 en Brasil, Indiana, Hoffa creció en una familia de clase trabajadora. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por las dificultades después de que su padre falleciera cuando Hoffa tenía solo 7 años. Esta pérdida lo obligó a él y a su familia a mudarse a Detroit, donde conoció las luchas de la fuerza laboral estadounidense. En su adolescencia, Hoffa ya trabajaba en empleos agotadores y mal pagados. Una experiencia que moldeó sus puntos de vista sobre los derechos laborales y el sindicalismo. Su ascenso al poder comenzó en la década de 1930 cuando se involucró con el movimiento obrero. Comenzó como organizador de base que abogaba por mejores salarios y condiciones laborales, y su gran oportunidad llegó cuando se unió a la Hermandad Internacional de Teamsters, IBT, en la década de 1930. En ese momento, los Teamsters eran un sindicato relativamente pequeño. Pero la visión de Hoffa era convertirlo en la organización laboral más grande y poderosa de los Estados Unidos. Su carisma, capacidad de negociación y determinación rápidamente lo distinguieron como líder dentro del sindicato. En 1957, Hoffa había ascendido de rango hasta convertirse en presidente de los Teamsters, una posición que solidificó su estatus como una fuerza formidable en el movimiento sindical y que se vuelve particularmente emocionante a partir de aquí. Bajo el liderazgo de Hoffa, los Teamsters crecieron exponencialmente, contando con más de 1,5 millones de miembros en su apogeo. Revolucionó el sindicato centralizando sus operaciones y utilizando su poder de negociación colectiva para asegurar mejores salarios, beneficios y condiciones laborales para sus miembros. El enfoque de Hoffa fue agresivo y a menudo implicó huelgas y enfrentamientos directos con los empleadores que se resistieron a las demandas del sindicato. Esta audacia le valió la admiración de muchos trabajadores que lo veían como un campeón de la clase trabajadora. Sin embargo, también llamó la atención de las fuerzas del orden y las agencias federales, que estaban cada vez más preocupadas por sus métodos y la creciente influencia del sindicato, y el hecho de que comenzara a tener vínculos con la mafia no ayudó. En las décadas de 1950 y 1960, las líneas entre los sindicatos y el crimen organizado a menudo eran borrosas, y los Teamsters no fueron una excepción. Se sabía que Hoffa tenía conexiones con varias figuras de la mafia, y utilizaba estas relaciones para fortalecer la posición negociadora del sindicato y ampliar su alcance. Estos vínculos, si bien beneficiosos en algunos aspectos, plantearon importantes desafíos legales y éticos. Hoffa fue acusado de utilizar fondos sindicales para beneficio personal y de participar en actividades ilegales, incluidos sobornos y manipulación de jurados. A principios de la década de 1960, las conexiones de Hoffa con la mafia ya no eran solo susurros, sino conocimiento público. Sus alianzas con mafiosos prominentes como Anthony, Tony Provenzano y otros lo convirtieron en un objetivo tanto para las fuerzas del orden como para las facciones rivales dentro de los Teamsters. En 1967, las actividades criminales de Hoffa lo alcanzaron. Fue declarado culpable de manipulación del jurado, intento de soborno y fraude, lo que le llevó a una pena de prisión de 13 años. Su condena fue vista como una gran victoria para el gobierno, que durante mucho tiempo había tratado de debilitar el poder de los Teamsters y sus supuestas conexiones mafiosas. Sin embargo, este no fue el final de la historia de Hoffa. Después de cumplir casi 4 años de su condena, Hoffa fue puesto en libertad en 1971 gracias a un indulto del presidente Richard Nixon. El indulto llegó con condiciones,
entre ellas que Hoffa debía abstenerse de realizar actividades sindicales hasta 1980. Sin embargo, Hoffa no tenía intención de alejarse silenciosamente. Inmediatamente comenzó a planear su regreso al poder, buscando recuperar el control de los Teamsters. Esta decisión lo puso en rumbo de colisión tanto con el gobierno como con la mafia, que había seguido adelante sin él. La mafia, en particular, vio los intentos de Hoffa de recuperar su posición como una amenaza a sus intereses. Durante su estancia en prisión, el sindicato había estado bajo la influencia de nuevos líderes que estaban más alineados con los objetivos de la mafia, y el intento de regreso de Hoffa fue visto como un desafío directo a su control. La determinación de Hoffa de retomar la presidencia de los Teamsters encontró resistencia por todos lados. Denunció públicamente a la dirección actual y prometió limpiar el sindicato, una medida que fue rechazada y vista como peligrosa por aquellos que tenían un interés significativo en garantizar que las cosas siguieran como estaban. Exigió la eliminación de las restricciones que le impuso el indulto de Nixon y comenzó a conseguir el apoyo de los miembros de Teamsters, que todavía lo veían como su líder legítimo. Sin embargo, sus acciones también atrajeron la atención de los mafiosos que temían que Hoffa pudiera revelar información incriminatoria sobre sus actividades si se lo presionaba demasiado. Un sentimiento común en ese momento era que debería haberse mantenido limpio después de su perdón. La determinación de Hoffa de regresar al poder, a pesar de los riesgos, fue vista por algunos como un acto de desafío y por otros como un juego peligroso que era poco probable que ganara. La tensión entre Hoffa aumentó a principios de la década de 1970. Mantuvo reuniones secretas, tratando de negociar acuerdos que le permitieran regresar al mando de los Teamsters. Sin embargo, estos esfuerzos solo sirvieron para profundizar la animosidad entre él y quienes se habían hecho cargo del sindicato en su ausencia. El 30 de julio de 1975, Hoffa desapareció después de supuestamente planear reunirse con Anthony Provenzano y el mafioso Anthony Giacalone en el restaurante Machos Red Fox en Bloomfield Township, Michigan. Se suponía que esta reunión resolvería disputas y perfilaría su regreso al poder. Sin embargo, nunca más se volvió a ver a Hoffa, y aquí es donde se vuelve aún más interesante. Su desaparición desató una de las persecuciones humanas más grandes en la historia de Estados Unidos. Los investigadores revisaron innumerables pistas. Entrevistaron a cientos de personas a lo largo de los años. Se han propuesto numerosas teorías sobre su destino, que van desde ser enterrado en una losa de concreto hasta ser incinerado en un crematorio propiedad de la mafia. A pesar de grandes esfuerzos, el cuerpo de Hoffa nunca ha sido encontrado y su desaparición sigue siendo uno de los misterios más duraderos del siglo XX. La leyenda de Jimmy Hoffa ha persistido no solo por el misterio de su desaparición, sino por lo que representó. Hoffa fue un hombre que surgió de orígenes humildes para convertirse en un símbolo de fuerza laboral y derechos de los trabajadores. Su voluntad de enfrentar intereses poderosos, ya fueran corporaciones o elementos criminales, lo convirtió en una figura divisoria. Fue admirado, temido y, en última instancia, se convirtió en víctima de las mismas fuerzas que alguna vez había utilizado para su beneficio. Su desaparición y posteriores investigaciones. Hoffa había llegado al restaurante Machos Red Fox alrededor de las 2 p.m. Ese día, planea reunirse con dos socios de la mafia, Anthony Provenzano y Anthony Giacalone. Este restaurante era importante para Hoffa, ya que había sido el lugar de celebración de la recepción de la boda de su hijo James. Incluso había marcado la reunión en el calendario de su oficina, TG 2 p.m. Zorro Rojo. Pero fue un encuentro que nunca se llevaría a cabo. Hoffa salió de su casa alrededor de las 15 horas, y pasó por la oficina de su amigo Louis Lintott de camino al restaurante. Lintott, un exfuncionario de los Teamsters, se había vuelto cercano a Hoffa después de años de rivalidad y ahora actuaba como secretario de nombramiento informal de Hoffa. Lintott no estaba allí cuando Hoffa pasó, pero Hoffa dejó un mensaje antes de dirigirse al Machos Red Fox. A las 30 horas, Hoffa estaba cada vez más agitado. Llamó a su esposa desde un teléfono público cerca del restaurante
quejándose de que Giacalone y Provenzano no habían aparecido. Él le dijo que estaría en casa a las 4 p.m. para asar filets para la cena, pero esa sería la última vez que alguien supo de él. Más tarde, los testigos informaron haber visto a Hoffa paseando por el estacionamiento del restaurante, visiblemente frustrado. Se le vio charlando brevemente con 2 hombres que lo reconocieron, pero poco después desapareció. Más tarde, un testigo afirmó haber visto a Hoffa en la parte trasera de un automóvil marrón con otras 3 personas alrededor de las 2:45 p.m. Y ese fue el último avistamiento conocido de Hoffa. A la mañana siguiente, la esposa de Hoffa llamó a sus hijos, preocupada porque él no había regresado a casa la noche anterior. A las 7:20, Louis Lintott fue al Matthews Red Fox y encontró el coche de Hoffa abierto en el aparcamiento. No había señales de Hoffa ni pistas sobre lo que pudo haber sucedido. Las autoridades fueron alertadas y esa tarde la Policía Estatal de Michigan y el FBI participaron en la búsqueda. Una de las pocas pruebas físicas recopiladas fue un Mercury Marquis Brougham marrón de 1975, perteneciente al hijo de Anthony Giacalone, Joseph. El coche lo había prestado ese día Charles Chucky O'Brien, el hijo adoptivo de Hoffa, que había perdido el favor de Hoffa en los años previos a la desaparición. Los investigadores creían que O'Brien tuvo alguna participación en la desaparición de Hoffa. Más tarde, los perros policía detectaron el olor de Hoffa en el coche. Aunque O'Brien negó haber actuado mal, Giacalone y Provenzano, por su parte, negaron haber programado alguna vez una reunión con Hoffa ese día. La extensa vigilancia y escuchas del FBI no lograron descubrir información sustancial sobre el destino de Hoffa. Sin embargo, en diciembre de 1975, un investigador federal testificó que un testigo había identificado a 3 hombres de Nueva Jersey, Thomas Andretta, Salvatore Briguglio y Gabriel Briguglio, como participantes en el secuestro y asesinato de Hoffa. Los 3 hombres tenían estrechos vínculos con Provenzano, pero nunca salieron a la luz pruebas concluyentes ni confesiones. El propio Provenzano afirmó que había estado jugando a las cartas en Union City, Nueva Jersey, en el momento de la desaparición de Hoffa, a pesar de varias búsquedas, incluida una excavación de alto perfil en el municipio de Waterford, en Michigan. El cuerpo de Hoffa nunca fue encontrado. En 1982, 7 años después de su desaparición, fue declarado legalmente muerto. Décadas de investigación no han logrado revelar de manera concluyente el destino de Hoffa. En 1989, Kenneth Walton, jefe de la oficina del FBI en Detroit, declaró que confiaba en saber quién había matado a Hoffa, pero admitió que el caso probablemente nunca sería procesado debido a la necesidad de proteger a los informantes. La evidencia de ADN surgió en 2001, cuando un mechón de cabello de Hoffa coincidió con uno encontrado en el automóvil conducido por O'Brien. Aún así, el descubrimiento generó más preguntas que respuestas, ya que no estaba claro si Hoffa había viajado en el coche el día de su desaparición o en un momento anterior. El Hoffa's Memo, un informe del FBI de 56 páginas de enero de 1976, teorizó que Hoffa había sido asesinado por figuras de la mafia amenazadas por sus intentos de recuperar el control del Teamsters Union y su fondo de pensiones. El informe también indicó que probablemente Hoffa había sido transportado en el auto de O'Brien antes de ser asesinado. Uno de los principales obstáculos en la investigación fue el Código de Silencio de la Mafia, conocido como Omerta. Los mafiosos y sus asociados, cuando fueron interrogados, se negaron a hablar. Incluso aquellos con conexiones conocidas con Hoffa, como Tony Pro y Giacalone, no ofrecieron información útil. Las autoridades sospechaban que estas figuras sabían más de lo que admitían, pero sin testigos ni pruebas físicas. Tenían las manos atadas. Además del silencio de la turba, hubo una falta significativa de pruebas físicas. El cuerpo de Hoffa nunca fue encontrado y no había ninguna escena del crimen de la que hablar. A lo largo de los años se llevaron a cabo varias búsquedas, incluidas excavaciones en lugares donde se rumoreaba que estaba enterrado Hoffa. Una de las búsquedas más famosas tuvo lugar en 2003,
cuando las autoridades excavaron un patio trasero en Michigan después de que un aviso sugiriera que Hoffa podría haber sido enterrado allí. Sin embargo, la excavación no arrojó nada. Sin un cuerpo, un arma homicida ni pistas concretas, el caso quedó cerrado. Pero eso no es todo. Espere hasta que vea lo que pasó después. Las teorías que rodean la desaparición de Hoffa. Varios factores contribuyeron a la dificultad de resolver la desaparición de Hoffa. Lo primero y más importante fue la falta de testigos creíbles. Aunque Hoffa fue visto en el restaurante Red Fox de Machu, no hubo testigos que pudieran confirmar lo que le sucedió después. Su desaparición se produjo a plena luz del día, pero nadie informó haber visto ninguna actividad o vehículos sospechosos. Esta ausencia de testigos dejó a los investigadores solo con especulaciones y teorías. La participación del crimen organizado también jugó un papel importante en la complejidad del caso. La mafia ha perfeccionado el arte de hacer desaparecer a las personas sin dejar rastros, y las fuerzas del orden sabían que se enfrentaban a una organización experta en tácticas de intimidación y secretismo. La influencia de la mafia se extendió mucho más allá de Hoffa, involucrando a funcionarios de alto rango, políticos y líderes sindicales que tenían intereses creados en mantener en secreto los detalles de su desaparición. Además, cualquier evidencia física que pudiera haber existido probablemente desapareció rápidamente. Los mafiosos tenían fama de realizar operaciones de limpieza rápidas y exhaustivas. Si Hoffa realmente fue asesinado por la mafia, es posible que su cuerpo fuera eliminado de una manera que hiciera imposible la recuperación. A lo largo de los años, varios informantes han proporcionado pistas sobre la ubicación de los restos de Hoffa, sugiriendo que fue enterrado en una losa de hormigón, incinerado o arrojado en un bidón de acero. Una de las teorías más populares sugiere que Hoffa fue incinerado en un incinerador propiedad de la mafia, eliminando cualquier evidencia física. Esta idea se ve respaldada por el hecho de que la cremación deja muy pocos rastros, lo que la convierte en un método ideal para deshacerse de un cuerpo en un caso de alto perfil como el de Hoffa. Otra teoría afirma que Hoffa fue enterrado en un lugar remoto, tal vez debajo de un estadio o los cimientos de un edificio. Un rumor infame sugirió que Hoffa fue enterrado bajo la zona de anotación del Giants Stadium en Nueva Jersey. Esta teoría ganó fuerza debido al significado simbólico y las conocidas conexiones de la mafia con las industrias de la construcción. Sin embargo, cuando el estadio fue demolido en 2010, no se encontraron restos, lo que desmintió este mito en particular. Pero eso no fue todo. Otra teoría destacada sitúa los restos de Hoffa cerca de Pulaski Skyway en Jersey City, Nueva Jersey. Esta idea surgió de la idea de que la mafia había enterrado a Hoffa en un lugar apartado cerca de territorios controlados por la mafia. Esta teoría del vertedero fue sacada a la luz por primera vez por el sicario de la mafia, Frank el irlandés Sheeran, quien afirmó haber matado a Hoffa y haber transportado su cuerpo a Nueva Jersey para su eliminación. La historia de Sheeran se popularizó con el libro de Charles Brandt, I Heard You Paint Houses, y más tarde con la película de 2019, The Irishman. Según Sheeran, Hoffa resultó fatalmente herido y luego su cuerpo fue colocado en un tambor de acero y enviado al vertedero de la PGP. La idea de que Hoffa fue enterrado en Nueva Jersey cobró vida propia, lo que provocó múltiples búsquedas a lo largo de los años. En noviembre de 2021, tras nueva información de un trabajador que afirmó haber visto colocar el cuerpo de Hoffa en el tambor de acero, el FBI llevó a cabo otra búsqueda. Esta vez, se centraron en un sitio conocido como Moscato's Dump, un lugar asociado durante mucho tiempo con la actividad del crimen organizado. A pesar del uso de tecnología moderna y recursos importantes, el FBI una vez más se quedó con las manos vacías. No se encontró evidencia de los restos de Hoffa y la teoría del vertedero, como muchas otras, quedó sin demostrar. La falta de hallazgos concretos no hizo más que aumentar el misterio, reforzando la idea de que si Hoffa había sido enterrado allí, la mafia había cubierto sus huellas excepcionalmente bien. Sin embargo, si bien algunas de estas teorías pueden entenderse porque están arraigadas en la
lógica y se alinean con el patrón conocido de la mafia y el comportamiento criminal. Hay otras teorías que son simplemente absurdas. Entre las ideas más extrañas está la sugerencia de que Hoffa fue secuestrado por extraterrestres o puesto bajo protección de testigos junto con otras celebridades desaparecidas como Elvis Presley y Tupac Shakur. Estas teorías, a menudo propagadas como bromas o sátiras, muestran cuán fascinado está el público por el caso Hoffa. También explica por qué el misterio se ha extendido por la cultura popular, dando lugar a innumerables libros, películas y programas de televisión que exploran la desaparición de Hoffa con distintos grados de seriedad. La búsqueda de Jimmy Hoffa ha estado llena de investigaciones fallidas y numerosas pistas falsas. A lo largo de décadas, las fuerzas del orden, los periodistas e incluso exmafiosos han presentado teorías y confesiones, cada uno de los cuales afirma tener la respuesta a este misterio de décadas de antigüedad. Una de las pistas falsas más notables provino de Tony Zerilli, hijo del reputado jefe de la mafia de Detroit, Joseph Zerilli. En 2013, Zerilli afirmó tener información privilegiada sobre el destino de Hoffa. Dijo que Hoffa fue enterrado en una tumba poco profunda en un campo en Oakland Township, Michigan, a unas 20 millas al norte de Detroit. Según Zerilli, se pretendía trasladar a Hoffa más tarde a un lugar de enterramiento permanente, pero lo dejaron en el campo cuando el plan fracasó. Sugirió que la mafia estuvo involucrada en la desaparición de Hoffa, ya que lo veían como una amenaza a sus intereses. Las afirmaciones de Zerilli llevaron al FBI a realizar una búsqueda a gran escala en el campo de Michigan y, en junio de 2003, armados con equipo de excavación y expertos forenses, comenzaron a excavar en el área que Zerilli había especificado. La investigación recibió una amplia cobertura mediática, lo que generó esperanzas de que finalmente este fuera el momento en que se encontrara el cuerpo de Hoffa. Sin embargo, después de varios días de búsqueda intensiva, el FBI anunció que no había encontrado restos humanos ni pruebas que respaldaran las afirmaciones de Zerilli. Finalmente se despejó el campo y la investigación llegó a otro callejón sin salida. La credibilidad de Zerilli fue objeto de escrutinio, y muchos se preguntaron si su historia fue un último intento de ganar la atención del público o buscar represalias por disputas pasadas con la mafia. Pero la búsqueda aún no ha terminado, y lo que estás a punto de escuchar a continuación te sorprenderá. Los investigadores del caso y el descubrimiento de 2023. Uno podría pensar que los incesantes fracasos para localizar el cuerpo de Hoffa después de décadas significarían que el caso moriría de muerte natural. Pero ese no ha sido el caso en absoluto. De hecho, hay un grupo de personas que se autodenominan case breakers, que han dedicado su tiempo a resolver casos sin resolver como el de Jimmy Hoffa. Los investigadores de casos son un equipo de agentes retirados del FBI, expertos forenses, periodistas y investigadores privados que se centran en resolver casos sin resolver. Obtuvieron reconocimiento por su trabajo en casos de alto perfil, incluido el asesino del Zodíaco. Impulsados por su experiencia combinada, ahora están centrando su atención en el misterio de décadas de la desaparición de Jimmy Hoffa. El grupo opera independientemente de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, a menudo utilizando técnicas forenses modernas y revisando evidencia antigua con una perspectiva nueva. Su objetivo no es solo encontrar respuestas, sino también cerrar casos de larga data. En 2023, los investigadores llegaron a los titulares con su afirmación de que habían descubierto el lugar de descanso final de Jimmy Hoffa. Según sus hallazgos, los restos de Hoffa están enterrados cerca del sitio del antiguo estadio del condado de Milwaukee, que ahora es el American Family Field. Esta afirmación se basó en las instrucciones garabateadas por un sargento de policía moribundo en un haz de espadas, que llevaron al grupo al lugar. El grupo cree que el cuerpo de Hoffa fue trasladado secretamente a este sitio en 1995, años después de su desaparición inicial en 1975. Para respaldar su afirmación, los investigadores utilizaron radares de penetración terrestre, GPR y perros detectores de cadáveres,
el GPR detectó perturbaciones inusuales en el terreno y el perro cadáver, llamado Moxie, indicó la presencia de restos humanos. La ciencia detrás del GPR y la razón por la que esta invención científica ha mejorado las posibilidades de encontrar a Hoffa se debe a que el GPR es un método geofísico utilizado para detectar objetos, estructuras y anomalías debajo de la superficie mediante el envío de señales electromagnéticas al suelo. Cuando estas señales chocan con algo sólido, como un objeto enterrado, se reflejan hacia atrás, y la cantidad de tiempo que pasa antes de que las señales regresen contribuye a la formación de una imagen de lo que está enterrado bajo la superficie. La técnica del radar de penetración terrestre, GPR, es útil para detectar restos humanos, porque puede detectar cambios en el suelo que señalan la ubicación de un lugar de enterramiento. El radar de penetración terrestre, GPR, descubrió perturbaciones inusuales en el subsuelo durante el estudio más reciente en el sitio de Milwaukee. Los investigadores sospechan que estos disturbios podrían representar restos humanos. En comparación con otras búsquedas, esta es diferente ya que los intentos anteriores no tenían el grado de precisión que proporciona la generación actual de tecnología GPR. El moderno radar de penetración terrestre, GPR, ofrece una visión completa de la composición del suelo, lo que permite a los investigadores delimitar con mayor precisión los sitios probables. Esto contrasta con enfoques anteriores, que frecuentemente dependían de estimaciones informadas. En el caso de Hoffa, los hallazgos del GPR fueron especialmente alentadores, ya que revelaron regiones que mostraban evidencia de una actividad humana considerable. Esto generó la esperanza de que esta vez la búsqueda pudiera tener éxito gracias al descubrimiento de resultados concretos. A pesar de que estos descubrimientos aún no constituyen pruebas concluyentes, han proporcionado un elemento adicional convincente a la búsqueda en curso de los restos de Hoffa. Actualmente, la organización está intentando conseguir la ayuda de las autoridades para llevar a cabo más investigaciones forenses en el lugar. El testimonio de los testigos es un componente esencial de la investigación y el descubrimiento del investigador. Fue un oficial de policía moribundo quien les proporcionó una pista que los llevó a la ubicación de Milwaukee. Esta fue una de sus pistas más importantes. A la luz de esta evidencia, los individuos que abrieron el caso han sugerido que es posible que el cuerpo de Hoffa haya sido transportado más de una vez para ocultar su hallazgo. La afirmación de que el cuerpo de Hoffa fue trasladado y vuelto a enterrar es consistente con una serie de ideas que han estado circulando a lo largo de los años. Una de estas teorías es la idea de que la mafia tomó enormes medidas para garantizar que los huesos de Hoffa nunca fueran descubiertos. La credibilidad de este testigo, junto con la utilización de tecnología forense, brinda más apoyo a las afirmaciones hechas por las personas que violaron la ley, a pesar de que las autoridades aún no han confirmado esta información. Tras la afirmación de que los individuos responsables de resolver el caso habían descubierto evidencia considerable que sugiere que los restos de Jimmy Hoffa pueden estar enterrados cerca de la ubicación del antiguo estadio del condado de Milwaukee. El siguiente paso sería llevar a cabo una investigación de excavación oficial. Con el fin de organizar una excavación, las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley, y el FBI en particular, tendrían que trabajar junto con las personas que resolvieron el caso. Los sitios que fueron identificados por el radar de penetración terrestre, y el perro cadáver como con potencial para contener restos humanos serían aquellos que serían el foco principal de excavación. Cada vez que comience la excavación, los restos que se encuentren serán sometidos a rigurosos exámenes forenses en un laboratorio para determinar si pertenecen o no a Hoffa. En este contexto, se realizarían pruebas de ADN y los resultados se compararían con muestras tomadas de los familiares supervivientes confirmados de Hoffa. En el caso de que la excavación y las pruebas forenses den como resultado el descubrimiento de los restos de Hoffa, se pondría fin a uno de los misterios más persistentes de la historia de Estados Unidos. Esto no solo puede traer la tan esperada resolución para la familia de Hoffa,
sino que también podría traer la resolución para los historiadores, las fuerzas del orden y el público en general. Además, sería una victoria para las personas que resolvieron el caso, demostrando la importancia de la tecnología y los métodos de investigación contemporáneos en el proceso de resolución de casos sin resolver que habían parecido inalcanzables durante décadas. El cuerpo de Hoffa sería un hallazgo espectacular si se encontrara. La desaparición de este individuo ha sido uno de los casos más sonados en Estados Unidos que no ha sido resuelto y está asociado al crimen organizado. En el caso de que finalmente se encuentre su cuerpo, arrojaría luz sobre las acusaciones de larga data de que la mafia fue realmente responsable de su muerte. También proporcionaría una nueva visión de las formas en que el crimen organizado jugó un papel en el colapso de Hoffa, confirmando muchas de las afirmaciones que se han propuesto sobre las operaciones de la mafia durante el período en que Hoffa fue presidente de los Teamsters. Tendría una influencia significativa en la historia de los Estados Unidos, debido a que Hoffa fue un actor tan destacado en el movimiento laboral. Su fallecimiento tuvo un impacto significativo en el desarrollo de los derechos laborales y la influencia de los sindicatos en todo el país. En caso de que se descubra su cuerpo, el misterio que rodea su desaparición se resolverá finalmente y se proporcionará una solución concluyente a uno de los misterios más duraderos del siglo XX. Además, seguramente provocaría nuevas conversaciones sobre el impacto a largo plazo que el crimen organizado ha tenido en los sindicatos en Estados Unidos, y también plantearía cuestiones sobre las ramificaciones más amplias de la participación de la mafia en las instituciones políticas y económicas. En general, el público en general probablemente esté ansioso por tener pruebas concluyentes, pruebas sólidas e indiscutibles de que se han descubierto los huesos de Jimmy Hoffa. Ya sea mediante pruebas de ADN o análisis forenses, la gente quiere una respuesta final y concluyente a la pregunta: ¿qué pasó realmente con Jimmy Hoffa? Solo entonces se resolverá verdaderamente el misterio que lleva décadas durando. Si alguna vez se encuentran los restos de Jimmy Hoffa, ¿cuál crees que descubriríamos que fue el misterio detrás de su muerte y desaparición? Háganos saber su opinión en los comentarios a continuación y no olvide darle me gusta, suscribirse y presionar el icono de campana para obtener más actualizaciones sobre esta apasionante historia.